Secundaria segundo grado. Matemáticas. Cociente de potencias de la misma base 2. Gracias a todas y todos por estar en una nueva sesión de Aprende en Casa que corresponde a los aprendizajes de matemáticas segundo grado. Soy el profesor Saúl Huertas y Ventura y es un gusto compartir este espacio con el profesor Alberto Valentín Carrillo Álvarez. Juntos los apoyaremos en el desarrollo de las actividades del día de hoy. Gracias, Saúl. Espero que esta sesión sea de logros y aprendizajes. En esta clase resolveremos situaciones para dar sentido y significado a los procedimientos para calcular cocientes de potencias enteras de la misma base, partiendo del concepto de potencias y de la multiplicación de potencias. Para lograr el propósito de la sesión, es necesario que estén atentos y resuelvan las situaciones que se irán presentando durante el desarrollo de las actividades. Además, les pido que registren en su cuaderno las respuestas a cada situación, así las dudas o reflexiones que les surgen. Bien, colega, iniciemos resolviendo la siguiente situación. Una empresa que fabrica recipientes los elabora de 3 tamaños diferentes, todos de forma cúbica. El recipiente A mide 3 centímetros de arista, el recipiente B mide 9 centímetros de arista y el recipiente C 27 centímetros de arista. ¿Cuál es el volumen de cada recipiente? Representen el volumen de los 3 recipientes con potencias que tengan la misma base. ¿Cuántas veces el volumen del recipiente C es el volumen del recipiente B? ¿Cuántas veces el volumen del recipiente C es el volumen del recipiente A? ¿Ya tienen sus respuestas? Es momento de iniciar. ¿Recuerdas cómo calcular el volumen de un cubo? Como sabemos, la fórmula para calcular el volumen de un cubo se obtiene multiplicando 3 veces por sí mismo el valor de su arista, es decir, arista por arista por arista o arista al cubo. Entonces, apliquemos esta fórmula para calcular el volumen de estos recipientes. En cuanto al recipiente A, volumen es igual a 3 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros, que es igual a 3 al cubo centímetros cúbicos, que son 27 centímetros cúbicos. Con respecto al recipiente B, volumen es igual a 9 centímetros por 9 centímetros por 9 centímetros, que es igual a 9 al cubo centímetros cúbicos, que son 729 centímetros cúbicos. Para el recipiente C, volumen es igual a 27 centímetros por 27 centímetros por 27 centímetros, que es igual a 27 al cubo centímetros cúbicos, que son 19.683 centímetros cúbicos. Ahora, expresemos el volumen de los 3 recipientes como potencias, pero usemos la misma base. Para el recipiente A, la medida de la arista es 3 centímetros y el volumen es igual a 3 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros, que es igual a 3 al cubo centímetros cúbicos, que son 27 centímetros cúbicos. En el recipiente B, su arista mide 9 centímetros, que puede expresarse como 3 por 3 centímetros, lo que es igual a 3 al cuadrado centímetros. Como el volumen es igual a arista por arista por arista, entonces volumen es igual a 3 al cuadrado centímetros por 3 al cuadrado centímetros por 3 al cuadrado centímetros, que es igual a 3 a la 6 centímetros cúbicos. Para el recipiente C, sabemos que la arista mide 27 centímetros, que expresada como potencia de 3 es 3 al cubo centímetros. Entonces, para calcular su volumen multiplicamos 3 al cubo centímetros por 3 al cubo centímetros por 3 al cubo centímetros, que resulta 3 a la 9 centímetros cúbicos. Reflexionemos. ¿Cómo podemos saber las veces que el volumen de un recipiente es el volumen de otro? Muy bien, esta comparación se hace por medio de una razón o de un cociente.
Para saber cuántas veces el volumen del recipiente C es el volumen del recipiente B, se hace un cociente de los volúmenes. Vamos a calcular el cociente para comparar los volúmenes de los recipientes C y B. Consideremos que las medidas de los volúmenes están dadas en centímetros cúbicos. De esta manera, tenemos que el volumen del recipiente C entre el volumen del recipiente B es igual a 19.683 entre 729, que es igual a 27, lo que significa que el volumen del recipiente C es 27 veces el volumen del recipiente B. Por otro lado, si expresamos el volumen de los recipientes como potencias de 3, tenemos que el volumen del recipiente C entre el volumen del recipiente B es igual a la potencia 3 a la 9 entre la potencia 3 a la 6, que es igual a 27. Pero como 27 es 3 al cubo, tenemos que la potencia 3 a la 9 entre la potencia 3 a la 6 es igual a 3 al cubo. Allá en casa, ¿qué piensan que se hace con los exponentes al dividir dos potencias de la misma base? ¿Cuántas veces el volumen del recipiente C es el volumen del recipiente A? El cociente del volumen C entre el volumen A es igual a la potencia 3 a 9 entre la potencia 3 al cubo, que es igual a 19.683 entre 27, lo que resulta en 729. Esto significa que el volumen del recipiente C es 729 veces el volumen del recipiente A. Por otro lado, si expresamos el volumen de los recipientes como potencias de 3, tenemos que el volumen del recipiente C entre el volumen del recipiente A es igual a la potencia 3 a la 9 entre la potencia 3 al cubo, que es igual a 729. Pero como 729 es 3 elevado a la potencia 6, entonces tenemos que 3 a la potencia 9 entre 3 a la potencia 3 es igual a 3 a la potencia 6. Ustedes en casa, ¿ya encontraron una forma de calcular el cociente de potencias de la misma base? ¿Qué sucede con el procedimiento de la división de potencias? ¿Cuál es el resultado y cómo se obtiene? Como pudimos ver en uno de los resultados de la actividad anterior, el cociente de la potencia 3 a la 9 entre la potencia 3 a la 6 es igual a la potencia 3 a la 3, lo cual pudiera pensarse que se obtiene de mantener la base de la potencia que se divide con el exponente que resulta de restar los exponentes del dividendo menos el divisor. ¿Ustedes en casa pensaron en esta forma de calcular el cociente? Pero, ¿cómo podemos calcular ese resultado de otra manera? Sabemos que la potencia es una forma de representar una multiplicación de factores iguales, donde la base es el factor, es decir, el número que se multiplica, y el exponente es el número de veces que la base se escribe como factor, por lo que... Veamos nuevamente la división de la potencia 3 a la 9 entre la potencia 3 a la 6. Si las potencias de la división se escriben como multiplicación, tenemos 3 por 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 3 entre 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. A continuación, podemos separar factores del dividendo y del divisor y hacerlos corresponder uno a uno. De esta manera tenemos 3 entre 3 por 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 3 por 3 por 3. Al simplificar cada división de 3 entre 3 se obtiene 1. Por eso el resultado es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 3 por 3 por 3. Como 1 es el elemento neutro multiplicativo, la multiplicación anterior es equivalente a 3 por 3 por 3. Si la multiplicación 3 por 3 por 3 se expresa como potencia, resulta 3 al cubo. Por lo tanto, de esta manera, también vemos que el resultado podría obtenerse restando los exponentes del dividendo menos el divisor y manteniendo la misma base. ¿Piensas que esta manera funciona siempre así? Seguramente
en estudios superiores de matemáticas tendrás la oportunidad de justificar esta manera de calcular el cociente de potencias de la misma base. Pensemos, ¿cómo podemos enunciar este procedimiento o regla para dividir potencias de la misma base? Espero que ya tengan su respuesta. Compárenla con la siguiente. Cuando dividimos potencias de la misma base, el resultado se expresa en la misma base y con el exponente resultado de restar los exponentes de la potencia del dividendo menos el exponente de la potencia del divisor. La propiedad o regla anterior se expresa de forma generalizada a través de expresión a la m entre a a la n es igual a la m menos n, con a diferente de 0 y n son enteros positivos. Apliquemos la regla en los siguientes ejemplos. Primero calculamos el cociente de m elevado a la 7 entre m elevado al exponente 6. Luego, el cociente de la potencia 20 a la 72 entre la 45ª potencia de 20. Para el ejemplo 1, si aplicamos la regla para calcular cociente de potencias con la misma base, se tiene que el cociente de m a la 7 entre m a la 6 es igual a la potencia de base m y exponente es la diferencia de 7 menos 6, de donde se obtiene m a la 1. ¿Recuerdas que se puede omitir la escritura del exponente 1? Por ello, este resultado podría expresarse como m. Ahora vamos a desarrollar el cociente anotando las potencias del numerador y del denominador como multiplicaciones. De esta manera tenemos que m a la 7 entre m a la 6 es igual a m por m, por m, por m, por m, por m, por m, entre m, por m, por m, por m, por m, por m. Si expresamos como fracción los factores que se pueden simplificar del dividendo con los del divisor, tenemos 6 factores que son divisiones de m entre m. Al multiplicar estas fracciones se obtiene m a la 6 entre m a la 6 por m, de la fracción m a la potencia 6 entre m a la potencia 6 se obtiene 1, que se multiplica por el factor que no se simplificó, en este caso es por m. Entonces el resultado m a la 7 entre m a la 6 es igual a m, lo mismo que se obtuvo con el procedimiento anterior. Para el ejemplo 2, debemos calcular el cociente de las potencias de la misma base, 20 a la 72 entre 20 a la 45. Si aplicamos la propiedad o generalización de la regla que estamos trabajando, tenemos que el cociente de 20 a la 72 entre 20 elevado a la 45 es igual a 20 elevado al exponente que resulta de restar 72 menos 45. Esto es 20 elevado a la 27. Por otro lado, también es posible expresar la potencia del dividendo 20 elevado a la 72 como el producto de las potencias 20 elevado a la 45 por 20 elevado a la 27, ya que 45 y 27 suman 72, y esto entre la potencia 20 elevado a la 45. Posteriormente, se puede realizar una descomposición de la operación del segundo miembro de la igualdad y se tiene que el cociente de 20 elevado a la 72 entre 20 elevado a la 45 es igual al cociente 20 elevado a la 45 entre 20 elevado a la 45 por 20 elevado a la 27. Al dividir 20 elevado al exponente 45 entre 20 elevado al exponente 45, se obtiene 1, por lo que 20 elevado a la 72 entre 20 elevado a la 45 es igual a 1 por la potencia 20 elevado a la 27. Por la propiedad del elemento neutro multiplicativo, se concluye que 20 elevado a la 72 entre 20 elevado a la 45 es igual a 20 elevado a la 27, que es el mismo resultado con la aplicación de la regla que hemos trabajado. Ahora es momento de poner en práctica lo aprendido. Resolvamos la siguiente actividad. Anoten sus resultados en sus cuadernos. Realicen sus cálculos de manera mental. Primero, resuelvan el cociente de 9 a la 18 entre 9 a la 12. Luego escriban cuál es el cociente del 26ª potencia de x entre x a la cuarta.
A continuación, ¿cuál es el cociente de 2/5 elevado a la 7 entre 2/5 elevado al cubo? Finalmente determinen el cociente de 0.12 elevado al exponente 15 entre 0.12 elevado al exponente 10. ¿Ya tienen los resultados? Comencemos a dar solución a la actividad. Ustedes en casa, no olviden registrar sus dudas y lo que resulte interesante de la sesión, así como el registrar sus respuestas a los planteamientos propuestos. Inciso 1. El cociente 9 elevado a la 18 entre 9 elevado a la 12 es igual a 9 elevado a la 18 menos 12, igual a la potencia 9 a la 6. En el inciso 2, el cociente de x elevado a la 26 entre x elevado a la 4 es igual a x elevado a la 26 menos 4, igual a x a la 22. Para la división correspondiente a potencias con base fraccionaria, tenemos el cociente de 2/5 elevados al exponente 7 entre 2/5 elevados al cubo es igual a 2/5 elevados a 7 menos 3, igual a 2/5 elevados a la 4. En el último inciso, la propiedad se presenta para números decimales. Aquí se calcula el cociente de 0.12 elevado a la 15 entre 0.12 elevado a la 10, que es igual a 0.12 elevado a la 15, menos 10, igual a 0.12 elevado a la 5. ¿Son los mismos resultados que ustedes obtuvieron? Muy bien, ahora les propongo resolver la siguiente situación. A Fernanda le dejaron resolver la siguiente situación. El área de un terreno rectangular está representada por la expresión algebraica 4 a la 5 a cuarta b sexta. Si la base del terreno mide 4 al cubo a cuadrada b sexta, ¿cuánto debe medir su altura? Les invito a dar respuesta a la situación. Piénsenlo por 3 segundos. ¿Cómo la resolvieron? Bien, comparemos sus respuestas con las que aquí les proponemos. Primero, ¿qué datos conocemos? Sabemos que el área del terreno rectangular es la expresión 4 a la 5 a cuarta b sexta y que la medida de la base es 4 al cubo a cuadrada b sexta. También sabemos que el área de un rectángulo se calcula multiplicando la expresión de la base por la altura. Como se dan cuenta, se conocen 2 de los 3 valores que intervienen en la fórmula del área del rectángulo. Por lo tanto, si se sustituyen esos valores en la fórmula, tenemos 4 a la 5 a cuarta b sexta es igual a 4 al cubo a cuadrada b a la 6 por el valor desconocido de la altura. Ahora dividimos ambos miembros de la igualdad entre 4 al cubo a cuadrada b a la 6 para despejar el valor de la altura. Ahora simplificamos del lado derecho 1 por el valor de la altura igual al valor de la altura. Así obtenemos que el valor de la altura es igual al cociente de 4 a la 5 a cuarta b sexta entre 4 al cubo a cuadrada b a la 6. Para encontrar el resultado se aplica la propiedad o regla del cociente de potencias con la misma base. Entonces, la medida de la altura es igual a 4 a la 5 menos 3, a la 4 menos 2, b a la potencia 6 menos 6, de donde se obtiene 4 al cuadrado, a al cuadrado, b a la 0. Recuerda que b elevado a la potencia 0 se obtiene de dividir b elevado a la potencia 6 entre sí misma, lo que en este caso resulta 1, siendo b diferente de 0. Finalmente obtenemos como resultado 4 al cuadrado a al cuadrado. A continuación, les invito a reflexionar acerca de la siguiente situación. Den respuesta a la pregunta del problema, registren su resultado y compárenlo con lo que se les presenta. Esta es una situación del Sol a la Tierra. A Sheila y Aníbal les dejaron investigar cuántos minutos tarda en llegar la luz del Sol a la Tierra. Al realizar su investigación, encontraron que la distancia que hay entre el Sol y la Tierra es de 1
0.5 por 10 elevado a la 8 kilómetros y la velocidad que recorre la luz es de 300,000 kilómetros por segundo aproximadamente. Con esta información, ¿qué deben hacer para determinar el tiempo? Sheila le dice a Aníbal que para calcular el tiempo solo debe dividir la distancia del Sol a la Tierra entre la velocidad de la luz. ¿Está en lo correcto? Muy bien, comprobemos sus resultados. En su curso de física vieron que el tiempo que recorre un móvil una distancia a una velocidad constante se calcula dividiendo la distancia entre la velocidad. De esta manera, para dar respuesta al problema de Sheila y Aníbal, se divide la distancia que debe recorrer la luz del Sol a la Tierra, esto es 1.5 por 10 elevado a la 8 kilómetros entre la velocidad de la luz, que es 300,000 kilómetros por segundo. Luego, si escribimos la velocidad de la luz en notación científica, tenemos que el tiempo es igual a 1.5 por 10 elevado a la 8 kilómetros, entre 3 por 10 elevado a la 5 kilómetros por segundo. Ahora, una forma de resolver la división es separar los factores del dividendo de manera que ahora se tiene que el tiempo es igual a 1.5 entre 3 por el cociente de 10 elevado a la 8 kilómetros por segundo, entre 10 elevado a la 5 kilómetros. Al resolver las divisiones, se obtiene que el tiempo es igual a 0.5 por 10 elevado a la 8 menos 5 segundos, lo que es igual a 0.5 por 10 al cubo segundos. Como 10 a la 3 es 1000, entonces el tiempo es igual a 0.5 por 1000 segundos. De lo anterior se determina que el tiempo que tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra es de 500 segundos, lo equivalente a 8.33 minutos. ¿A ustedes cómo les fue con su resultado? ¿Fue correcto? Les sugiero indagar en donde más se pueda utilizar la propiedad de los cocientes de potencias de la misma base. Con esto nos acercamos al final de esta sesión, donde hemos dado sentido y significado a los procedimientos para calcular cocientes de potencias enteras de la misma base. Les invitamos a que resuelvan las actividades que identifiquen en su libro de texto que correspondan al aprendizaje trabajado en esta sesión. Listo, terminamos. Pero sigan las transmisiones de Aprende en Casa para continuar descubriendo y aprendiendo acerca de las matemáticas. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.